escucha bien, Germán? Estamos. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, no tengo presentador, me presento yo mismo. Eh, Vamos a hacer presentación formal. A continuación, Rodrigo Carranza nos va a hablar de cómo detectar caracteres dentro de Soy Rodrigo, imágenes no estructuradas. de caracteres numéricos, eso me falta una aclaración, en imágenes. Temas a tratar en esta charla. ¿Qué es OSR? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en el reconocimiento de caracteres? Bueno, y posteriormente hablaré del objetivo del proyecto, descriptores binarios, clasificador random first, que es básicamente el punto principal de la materia, digamos, es justamente aprender sobre clasificadores. Y posteriormente, bueno, otros temas que voy a ir explicando durante la charla. Entonces, ¿qué es OSR? En síntesis, es la sigla de lo que vendría a ser el reconocimiento óptico de caracteres. Se podría decir que es el proceso de digitalización de textos a partir de imágenes, textos manuscritos, impresos, imágenes como podrían ser fotografías, imágenes escaneadas. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener información con el fin del almacenamiento, la edición de la información y la distribución, es decir, replicar la información. ¿Para qué sirve? Bueno, en el día de hoy tiene muchísimas aplicaciones el reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo, digitalizar textos antiguos para su conservación, que actualmente se hace, aplicaciones para personas no videntes, reconocimiento de matrícula es una aplicación interesante que he leído, más que todo en aplicaciones sobre radares, que tendría que ser la capacidad de detectar digamos, una matrícula bajo distintas condiciones de iluminación y resolución. Indexación en base de datos, que eso me pareció también bastante interesante, teniendo en consideración que las bases de información de los usuarios va creciendo en las bases de datos día a día y se necesita una forma de organizarla. En particular, Google utiliza un método que, si lo habrán usado, en el buscador uno puede poner una imagen de lo que quiere buscar y en base a esa imagen Google te tira resultados respecto a lo que puede observar de la imagen. Y bueno, en particular también tenemos otro tipo de aplicación que es software de asistencia para dispositivos móviles. ¿Cuáles son los problemas en el OSR? Como pueden ver en la imagen a continuación, puede suceder que debido a los estilos, a la forma en la que las personas escriben los caracteres, pueden darse lugar a confusión. Por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta, por ejemplo, se pueden ver en la esquina superior derecha, cómo se confunde debido al desgaste de la imagen una K con una R. Es muy sutil la diferencia. O, por ejemplo, confundir una imagen de una I con la H, debido al fondo que tiene. Si a nosotros nos cuesta distinguir una imagen de otra, en este caso, imagínense lo que es realmente hacer que una máquina las identifique. Entonces, los objetivos del proyecto vendrían a ser la clasificación de imágenes de caracteres numéricos empleando descriptores binarios, la evaluación del método propuesto por Wang en un paper que voy a dar como referencia más adelante, empleando el clasificador Random First, y proponer mejoras que aumenten la performance de la clasificación. Descriptores binarios. Esto tengo que explicarlo antes de explicar Random First porque es una de las cosas que utilizo durante el proyecto. En síntesis, dado una imagen se normaliza un tamaño de 32 por 32 píxeles y posteriormente se calcula un vector binario a partir de ella. En síntesis, las imágenes, esta imagen en particular la tuve que redimensionar porque no entraba directamente en la presentación, pero bueno, todas las imágenes vendrían a ser de este tamaño aproximadamente. Random First. Random First es un clasificador bayesiano multiclase, por eso lo podemos utilizar para clasificar los caracteres numéricos del 0 al 9. Es eficiente tanto en el entrenamiento como en la evaluación. Bueno, esta es la parte principal, el núcleo de mi proyecto, donde, si vieron la imagen anterior, teníamos el descriptor binario,
donde cada uno de los elementos lo vamos a llamar, o sea, los denominamos como features binarios. Teniendo en este caso en mi proyecto yo trabajo con features, con vectores de 256 bits. Y dentro de los 256 bits lo que tratamos de establecer es, dado un vector, cuál es la probabilidad de que ese vector pertenezca a una de nuestras clases, es decir, que un vector pertenezca a la clase del número 0, a la clase del número 1, o a que sea un número 9, dada por la siguiente fórmula que ven ahí. Nosotros, teniendo en cuenta todos los caracteres, buscamos cuál es la probabilidad máxima de que un vector pertenezca a alguno de los grupos. No es práctico modelar la distribución conjunta de todos los features, es por eso que se propone un enfoque donde se agrupen estos features binarios en grupos y se asume independencia sobre los grupos. Como pueden ver, bueno, esto es una explicación, va a tardar un poco en explicarse. Nosotros denominamos un Fern, o un F en este caso, a un conjunto S de features binarios, a un conjunto de ceros y unos. Y M vendría a ser el número de Ferns que tenemos en nuestro grupo. Entonces, yo como trabajo con vectores de 256, y teniendo, por ejemplo, grupos de dimensión 8, estaría trabajando con aproximadamente 32 Ferns de dimensión 8 en particular, cada uno de los Ferns. Entonces tenemos tres enfoques en el proyecto, de los cuales nosotros adoptamos el último. La primera es asumir directamente, analizar el vector entero, el vector de 256 bits. Como pueden ver, la cantidad de parámetros que necesitamos son aproximadamente 2 a la 256. Es decir, es imposible modelar en una tabla esa cantidad de filas, digamos, para poder analizar. Serían aproximadamente 1.15 por día de la 77, de la idea que en memoria y en disco es imposible almacenar semejante cantidad de información. Después tenemos el enfoque de Naive-Bayes, que es asumir independencia en cada uno de los bits que nosotros tenemos en el vector grande de 256, y calculamos que la probabilidad de que un vector pertenezca a un grupo es la productoria de las probabilidades de cada uno de esos bits pertenezca al grupo en particular. A un grupo, por ejemplo, al C sub k vendría a ser el grupo 0 o el grupo del 1. Y el enfoque del proyecto vendría a ser armar grupos. Es decir, agarrar el vector, dividirlo en partes y calcular la probabilidad sobre ese pedazo, sobre esa parte, o en este caso, con esta denominación, sobre el Fern. Para lo cual necesitamos muchos, no es muchos, necesitamos bastantes parámetros, pero no es nada comparado a los 2 a los 256 que necesitaba inicialmente. Todo esto se modela con tablas, que voy a explicar más adelante cómo se hace. De lo que acabo de explicar recién, síntesis. La partición, se parte el vector en m grupos de dimensión S, donde la dimensión está dada por la cantidad total de bits que tiene nuestro vector dividido la cantidad de grupos que nosotros queremos establecer. Se asume independencia de estos grupos en vez de tener un vector de manera individual. La partición, en síntesis, para un ejemplo de querer tener 32 grupos, necesitaríamos justamente que cada grupo tenga dimensión 8. La creación de tablas, esto es más detalle de implementación. Establecida la cantidad de grupos y su dimensión, luego se procede a la creación de tablas. Cada tabla tiene 2 a la S filas, en este caso, como el ejemplo anterior, tiene 256 filas cada tabla. Cada carácter tiene m tablas, justamente. En el ejemplo anterior, de vuelta referenciándolo, al tener 32 grupos, el carácter 0 tendría 32 tablas, cada una de 256 elementos cada una. Por lo tanto, cada base de datos debe tener 10 por m tablas, teniendo en cuenta que son caracteres numéricos. Y las tablas creadas fueron creadas justamente con el paquete para Python llamado PyTables, que es bastante bueno porque me permitió manejar eficientemente en memoria y en disco el manejo de tablas. La distribución, dado un subvector, en este caso uno de los grupitos que armamos, de los m generados en la etapa de partición, por ejemplo, para el primer grupo, x1 lo llamamos, y dado de que cada carácter tiene m tablas, como acabo de explicar, por ejemplo, para el ejemplo anterior tendríamos 32 tablas, se busca la posición de ese vector en la tabla y se aumenta su contador. Como pueden ver, por ejemplo, para el número 0, la primera tabla del número 0, necesitaríamos posicionar el primer grupo, buscarlo y aumentar en su valor. Como pueden ver, hay un valor acá que no expliqué, que es alfa. Voy a pasar a explicar a continuación.
debido, como explicamos, cómo se calculan las probabilidades de que un vector perteneciera a un grupo, si no inicializábamos las tablas en un valor distinto de 0, podría darse la posibilidad de que la probabilidad sea 0, lo cual no queremos. Es por eso que se aplica un concepto que se llama Laplace smoothing, que vendría a ser una técnica novelizada, vendría a ser un suavizado de datos categóricos. En cada tabla la probabilidad de cada subvector está dada por, ahí me faltó, no sé, una raya de división, en el cual la probabilidad de un subvector está dada por la suma de la cantidad de veces que se accedió en el entrenamiento, sumado a este alfa, que está inicialmente iniciado en las tablas, dividido la cantidad total de instancias de una clase dada usadas para entrenar el clasificador, más S2 a la S por alfa vendría a ser la cantidad de veces que yo utilicé el alfa inicialmente al inicializar las tablas. Acá de vuelta explico, T es la cantidad total de instancias, por ejemplo, para el número 0 teníamos 150 instancias, por lo cual en el entrenamiento vamos a tener 150 accesos a la tabla. Count vendría a representar la cantidad de veces que se accedió al subvector durante el entrenamiento, y alfa es un parámetro necesario para evitar que la probabilidad sea 0. También llamado parámetro de smoothing. Más adelante voy a explicar cómo influye esto en la performance del clasificador. Descriptores binarios, esto es una continuación, es una aclaración, donde hago referencia a un paper donde se calcula, digamos, donde se dice cómo se utiliza un descriptor Hopf. No es el objetivo del proyecto explicar qué es lo que hace, pero es justamente agarrado una imagen, no en este caso como nosotros la copiamos a un tamaño de 32 por 32, directamente agarramos una imagen chiquitita de este tamaño, sacamos un filtro binario. Es mucho más complejo el proceso, lo cual por una imagen grande de 320 por 320 tendríamos que calcular aproximadamente 10 por 10, 100 filtros binarios, y lo cual sí va a ser imposible analizar. Así que en el proyecto se trató de agarrar directamente una imagen cropiada chiquita y en base a eso trabajamos. El dataset, una aclaración interesante de sacado de un trabajo que hicieron son 3 integrantes, no me acuerdo bien los nombres, tengo un paper después a continuación de haciendo referencia. Está compuesto por 64 clases, todos los caracteres numéricos de 0 a 9 y el alfabético de mayúsculas y minúsculas. Tiene 7.705 caracteres obtenidos de imágenes naturales, que son las imágenes con las cuales trabajo en el proyecto. 3.400 caracteres escritos a mano en una tablet PC y 62.992 caracteres sintetizados a partir de fuentes de la computadora. Que eso es parte de una explicación que voy a dar al final sobre lo que podría ser un trabajo de extensión para este proyecto. El dataset, las imágenes se caracterizan, como pueden ver en esta imagen, por la iluminación, el estilo, el fondo, el grosor, la resolución y el posicionamiento de la cámara. Cada imagen es totalmente diferente y tenemos que trabajar sobre todas ellas para poder clasificarlas. ¿Cuál es la importancia de este dataset? Hace más interesante el estudio del reconocimiento óptico de caracteres debido a que tratamos con imágenes naturales. No estamos trabajando con imágenes, una impresión o imágenes que vienen, caracteres que vienen de la fuente de la computadora que son todos iguales. Acá todas las imágenes son diferentes. Tiene relación con los problemas actuales como el reconocimiento de palabras en fotografías, textos escritos a mano, entre otros. Parámetros. Durante el proyecto se realizaron diferentes pruebas teniendo en cuenta la dimensionalidad de cada grupo y teniendo en cuenta este parámetro alfa, que nosotros queremos ver cómo influye, digamos, la inicialización de nuestras tablas con este parámetro. Teniendo en cuenta las 10 clases, es decir, los caracteres del 0 a 9, se realizaron diferentes pruebas. Por ejemplo, teniendo en consideración el tamaño del vector, que es 256, la cantidad de grupos, que lo que nos interesa más no es la cantidad de grupos, sino la dimensión de cada grupo, y nuestro alfa respectivo, que probamos con diferentes alfas, de alfas chicos como 0.001 o alfas grandes con el valor de 10. Y el análisis de resultados, el método que utilizó Tenfold Cross Validation con un Parsons Split de 50% para correr el clasificador. Con el Parsons Split queremos aclarar que es, dado el conjunto de imágenes, dividimos el 50% para entrenamiento y el 50% para el testing. Y los resultados los vemos expresados en gráficos de precisión y coeficiente capa, matrices de confusión y las tablas que se encuentran en el informe, que no las pongo porque sería tedioso ver. El siguiente gráfico, no sé si se alcanza a ver bien, es el gráfico que compara las dimensiones de cada grupo con la precisión del clasificador. En este caso se corrieron, como son 5 instancias
5 corridas del Tenfold Scroll Evaluation, tendríamos aproximadamente representado 250 bases de datos diferentes. Y como se puede observar, si bien las barras de errores, dadas por la desviación estándar, son todas iguales, las conclusiones las sacamos en base a la media. Vendría a ser justamente a la precisión media. Y se puede observar picos tan bajos de precisión como tener grupos de dimensión 4 y alfa 10. Ya vemos que, como se puede observar, el parámetro alfa influye realmente en la performance del clasificador, dado por el gráfico en amarillo. Y el mejor resultado lo podemos observar cuando tenemos grupos de dimensión 2 y un alfa de 1. En este gráfico vemos la comparación de la dimensión con el kappa promedio que sacamos en todos los resultados. Como pueden ver de vuelta, si usamos un alfa de 10, el coeficiente kappa baja muchísimo, hasta un caso horrible que cuando usamos grupos de dimensión 4. Y como podemos observar, al igual que en el gráfico anterior, al tener grupos de dimensión 2 y alfa 1, se observa que el coeficiente kappa es de aproximadamente un 0.60. Lo cual es aceptable. No es ni malo ni muy bueno. Y como pueden observar también, a medida que se aumenta la dimensionalidad del grupo, tiende a disminuir la performance del clasificador. En los dos gráficos se puede observar. Entonces, un análisis de lo que acabo de decir, los mejores parámetros son dimensión por grupo cuando es 2, alfa es 1, el peor resultado se da cuando la dimensión del grupo es 4 y el alfa es 10. Observar que dado que el error representado por la desviación estándar no es muy representativo, los resultados se eligen basándose en la media observada. Matriz de confusión del mejor caso. El mejor caso se puede observar que en una matriz de confusión, como sabrán, la diagonal representa para cada una de las clases cuántas instancias correctamente clasificadas se pueden observar. No sé si se ve bien el tema de los colores, pero es una forma de representar un porcentaje de instancias correctamente clasificadas con respecto a las no correctamente clasificadas. Mientras más rojo el cuadradito, más instancias se pueden haber clasificado correctamente. Por ejemplo, se puede observar que para el 7, que vendría a ser el carácter número 7, de 21 imágenes se clasificaron correctamente 20, lo cual es bastante bueno. Y para el 0, que es el que más tenía imágenes en su haber, se clasificaron 41, lo cual también es bastante bueno. Vemos el peor caso. El peor caso cambia totalmente y se puede ver que, por ejemplo, para el carácter 8, para las instancias en el cual nosotros tenemos el carácter 8, se puede ver que no hubo ninguna instancia clasificada correctamente para un alfa 10 y grupo de dimensión 4. El 0 sigue teniendo los mismos resultados muy buenos y el resto se ve que se puede observar que no fue muy óptimo, digamos, correr nuestro clasificador con estos parámetros. Luego se procedió a una evaluación final. Sabiendo cuáles son los parámetros óptimos para el clasificador, se procedió a correr el clasificador con estos parámetros con un conjunto totalmente nuevo. Inicialmente, en el dataset, hay una cosa que no aclaré, se dividen las imágenes en buenas y malas. El dataset de los autores estos que tenían el paper, el dataset se divide en imágenes buenas y malas. Yo mezclé todas las imágenes y al mezclar todas las imágenes para cada uno de los caracteres, agarré un 30% de esas imágenes y las reservé para una evaluación final, para ver cómo se comportaba el clasificador con un conjunto de imágenes totalmente nuevo. Los resultados son los siguientes. Como pueden ver, la matriz de confusión es espectacular. Casi la mayoría de las instancias fueron clasificadas correctamente, con una precisión promedio de un 80% y un coeficiente kappa de casi 0.60. Y las conclusiones, no más de lo que podemos ver acá, es que justamente los parámetros fueron bien elegidos. Ahora, la particularidad que voy a mostrarles ahora es qué pasó con las imágenes que no fueron bien clasificadas. De qué son las imágenes, o sea, qué pasó que a un 0 se lo clasificó en una instancia como un 4 o un 7 como un 1. Instancias mal clasificadas. Como pueden ver, yo puedo diferenciar todos los números. O sea, yo puedo decir que eso es un 8, pero bueno, como pueden ver, hay imágenes que están medio borrosas, imágenes que tienen imperfecciones, varían la inclinación, y hay que tener en cuenta que estas no son las imágenes en el formato de resolución de 32 por 32 píxeles,
que teníamos originalmente. Estos son grandes como para que vean más o menos de qué imágenes realmente estábamos hablando. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El parámetro alfa, si no se elige correctamente, afecta bastante el momento de la clasificación. Ahí les voy a explicar por qué. Dimensión 2 y alfa 1 resultaron ser los parámetros óptimos, no hace falta que lo vuelva. Quedó bastante claro. Una característica común a las imágenes clasificadas incorrectamente es la presencia de imperfecciones, es decir, manchas, rayas, imágenes difusas, rotaciones. Y, bueno, una cosa que quería aclarar el tema de alfa. Recién estaba explicando lo que era la Laplace smoothing. ¿Qué pasa acá? Cuando utilizamos un alfa grande como 10, se pierde información. Nosotros, a partir de esa fórmula, nosotros calculamos la probabilidad de cada subvector. Mientras más grande es alfa, se pierde más información y se tiende a normalizar todas las probabilidades. Entonces, sucede cualquier cosa. Como vieron recién, cuando usamos un alfa de 10 y un grupo de dimensión 4, teníamos que ninguna instancia fue clasificada para el grupo de los caracteres de 7, que representaban el número 7. Y mientras más chico, lo más sorprendente es que mientras más chico tampoco tuvo los mejores resultados. El mejor resultado tuvimos con un alfa de 1. Así que, como pueden observar en los gráficos, se puede dar que mientras más, en general, mientras más grande es el alfa, peores son los resultados. Y la extensión vendría a ser un análisis de qué es lo que podríamos agregarle a este proyecto. Dado que en el dataset hay una cantidad limitada de imágenes naturales, ¿cuál es un problema? Que son tediosas de conseguir las imágenes. Los mismos autores del dataset explican que solamente tenían, ¿cuántos? Habían puesto 3.000 imágenes naturales, y lo óptimo vendría a ser que tengamos miles y miles de imágenes naturales para que la clasificación sea óptima. Una solución es complementar a los clasificadores con algoritmos que generan muestras de entrenamiento sintéticas. Una muestra de entrenamiento sintética es, dado un carácter, una fuente, por ejemplo, una A, aplicarle distintos filtros, aplicar distintos fondos, deformaciones, y en base a eso generar nuestro propio conjunto de datos de entrenamiento, lo cual tiene como objetivo perfeccionarle al clasificador. Bueno, aquí están las referencias de los papers, que el segundo hace referencia al dataset, hace un análisis bastante bueno de por qué utilizan, cuáles son las conclusiones del uso del dataset que mostré, y el primero hace referencia a todo lo que expliqué sobre random ferns. Preguntas. Para que te pase el... Aparte de jugar con esos parámetros, ¿intentaste probar diferentes tamaños de imágenes? Justamente por lo que expliqué de los descriptores Hog, para simplificar el proyecto, se trabajó con imágenes copiadas en 32 por 32, y de esa imagen, por ejemplo, el descriptor Hog agarra y pasa una ventana, un descriptor binario. Y yo tendría que agarrar, dependiendo depende del tamaño de la imagen, distintas cantidades de descriptores, y va a ser un quilombo bárbaro. Entonces nos dedicamos directamente a redimensionar la imagen y tomar un solo descriptor. Y en base a eso, bueno, salió el proyecto este. Pero sí, o sea, los clasificadores, en serio, los proyectos grandes utilizan lo que vos decís. Es, dado una imagen, en la cual podrías tener en el fondo una imagen chiquitita de una A y una imagen grande en primer plano, lo que hacen es, primero, tener en cuenta redimensionar la imagen en 3 tamaños diferentes, y el tamaño de la ventana en la cual se analiza también es diferente. Entonces, corriendo esas ventanas, las diferentes imágenes, vas detectando la chiquita, la grande. Entonces es bastante más complejo de hacer, bastante más complejo, pero casi todos los algoritmos de reconocimiento óptico realizan eso. Esto es muy naive, digamos, muy... Es bastante interesante, me salió, estoy totalmente orgulloso de lo que hice, pero requiere bastante más trabajo. No, de nada. Por aquí, Darío también estuvo investigando con descuento, ¿sí? con smoothing. Es un tema que no hemos visto prácticamente nada en la materia. Hemos visto smoothing solamente para evitar overfitting,
pero no técnicas propiamente de smoothing. Entonces, por ahí está, cuando se lo han encontrado, no han tenido muchas herramientas para trabajarlo sistemáticamente, ¿no? Y vos haces, cambias el alfa, pero por ahí también podrías haber cambiado cuánto incrementás cada vez que ves una cosa, ¿sí? ¿Vos creés que eso habría tenido un impacto relacionado con el alfa? No relacionado con el alfa, porque lo que decía Darío es que Vos decís, ¿qué pasa si hubiera yo cambiado en vez de alfa? En el caso de mi problema, yo había trabajado, por ejemplo, yo tenía el caso de las reglas, ¿no? Para clasificar las palabras, y tenía un paper que optimizaba el alfa del smoothing. O sea, te daba un alfa óptimo que debería subir todas las probabilidades, pero usándolo, como habías dicho vos, con ese alfa máximo, óptimo. Sin embargo, como dijiste vos, normalizaba todas las probabilidades. Te dividía las grandes probabilidades en muchas chiquitas, de forma que cada probabilidad era muy pequeña. Claro. Y eso se debía a la poca información inicial. Por eso sería como... Vos decías lo que dijo Laura, si podía haber algo de ese alfa relacionado con esa, cómo impactaba la cantidad de información inicial. No, por eso mismo, si tuviéramos más información inicial, seguramente no hubiera impactado tanto. Bueno, decías, Laura, de incrementar en vez del contador en 1 por cada vez que veíamos una instancia, incrementarlo en 5, por ejemplo. Ahí sí, capaz, dependiendo de cuánto le incrementemos y de cuál sea el alfa, capaz que no se pierda tanta información. El problema es que justamente casi incrementándole el 1, cuando poníamos un alfa 10, un alfa 100, se perdía muchísima información, muchísima. Y me gusta, bueno, ya que salió, por ahí está bueno que lo vean de forma crítica, ¿no? Que vean, bueno, uno puede tocar el alfa, pero no solamente el alfa, ¿no? También puede tocar el incremento, porque lo que decís, el alfa te normaliza, pero también es como que te da un prior y luego vos decidís cuánto te impacta cada vez que ves algo. Si te fías mucho de lo que ves, si te fías, o sea, es un trade-off entre cuánto imaginas que no has visto y cuánto vale lo que sí ves, ¿no? Sí, no, como por ejemplo, el carácter 0 teníamos 150 instancias y yo recuerdo que había una de las subvectores que tuvo 13 accesos, se podría decir. Tenía un contador de 13 más alfa. Imagínense que si usáramos un alfa de 1000, por ejemplo, tendríamos 1013 dividido un número gigante, lo cual la división te da un número bastante chico y se pierde todo el sentido de contabilizar. O sea, no tiene sentido haber contado 3 instancias. Es como decías vos, se pierde, se normaliza todas las probabilidades y no... Claro. Sí, sí. También tiene que ver la estructura de cómo las operaciones que involucran el alfa, ¿no? Sí. Se multiplica. Por ejemplo, vos tenés un alfa que arriba suma y abajo multiplica, por eso aumenta mucho el denominador cuando... Sí, aumenta muchísimo, porque yo tengo que poner una alfa por cada alfa que yo agregué a la tabla. Es como si fueran instancias nuevas, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema divertido, da para preguntar. No es nada muy teórico y es algo que realmente tiene bastantes aplicaciones. Es más intuitivo de pensar que... ¿Cómo podrías, a partir de este trabajo que hiciste, intentar reconocer palabras, una imagen que tenga más de una letra? Justamente ahí viene lo que te expliqué de Hawk de vuelta. Es un proyecto que hablamos con Jorge, de paso, si me estás viendo, Jorge, porque me digo, bueno, capaz que lo pueda ver, te mando un saludo grande, fue un tutor espectacular, realmente el trabajo hecho con él se me hizo muchísimo más simple. Pensamos para un trabajo final, una posibilidad es hacer una aplicación para Android que reconociera palabras ya. La teoría detrás de eso es bastante más extensa y hay que considerar muchísimas cosas. Yo estoy hablando con él y esto no dice nada de lo que podría ser un reconocimiento de palabras en sí enteras. Hay muchísimas cosas en consideración. Pero después sí que te paso un pequeño ejemplo que me dio Jorge sobre cómo reconocer palabras y no se acerca ni ahí a lo que hice acá. Pero bueno, ya si hago la tesis con Jorge, vas a poder ver la presentación de la tesis, va a haber una explicación más profunda, digamos. Te voy a poder responder esta pregunta de acá a un año.
Yo tengo una pregunta. Decime. ¿Esto lo pensaste únicamente para el alfabeto latino, el alfabeto que usamos nosotros, el fenicio, el alfabeto fenicio, o lo pensaste para... Es el alfabeto que usamos nosotros? Sí, sí, sí. ¿O lo pensaste para... o se puede extender a alfabetos más intrincados como el Sí, chino? sí, sí. No, se puede, inclusive en el dataset se hace un análisis no solamente del alfabeto, de nuestro alfabeto, sino también el que utilizan la India, creo que son unos caracteres medio raros. Hay un conjunto bastante grande de caracteres, lo cual lo hace bastante, justamente se llama 74K, son 74.000 imágenes, no solamente de nuestro alfabeto, sino de otros alfabetos. Se puede extender tranquilamente. Es el mismo concepto, digamos. Ahora. Y te estaba por hacer una aclaración en cuanto a esto, pero ya no olvidé. Quiero que en cuanto al tema del dataset. Pero bueno. Vamos, entonces. Muchas gracias.